Es un tanto curioso como tema, pero en la vida diaria se aplica en muchos de nosotros. Véanlo como lo estoy diciendo. Como tema es un tanto curioso, pero aplicable en la vida diaria. Nuestro sermón se llama Primero muerto antes que obedecer a Dios. Primero muerto antes que obedecer a Dios. Usted dirá, usted es muy fatalista, pastor. Porque llegar al extremo de decir prefiero muerto antes que servirle a Dios, se lo voy a poner de esta manera. Dios lo ha llamado a usted a alguna actividad en particular. Le ha invitado a que sea parte de, y no lo ha hecho. El tiempo que usted se viene tomando para supuestamente en su tiempo hacerlo, usted no sabe cuándo va a morir. Usted no sabe eso. Recientemente estuve en la vela de mi amigo, que el día de ayer estaba programado jugar basquetbol con él. Le llamé el miércoles para ponerme de acuerdo y decirle a qué horas y dónde. Cuando le llamé el miércoles, me dijo él, me contestó su hija: pastor, soy la hija de él, mi papi está en el hospital ingresado. ¿Qué le pasa? Tuvo un infarto. Por favor, mándame la ubicación para ir a visitarle. En mi razón pastoral se me facilita un poco más ingresar a los hospitales sin alguna tarjeta. Y yo tenía en mi corazón ir a verle el día jueves. A las 11 de la mañana no había recibido la ubicación exacta. Y le llamé de nuevo. Y le dije, ¿dónde está ubicado tu papi? Y me dijo, en el cielo. Me alegra mucho que esté en el cielo, pero no eran los planes que teníamos, él y yo. Y lo último que platicamos es, yo no puedo ir a la iglesia, fíjate. A mí me gustaría estar en la iglesia, pero yo no puedo, me decía. Entonces, sin darnos cuenta, cumplimos primero muerto antes que obedecer. Sin darnos cuenta. O sea, usted no puede estar pensando, yo nunca he dicho tal cosa. ¿Y la muerte cuándo le va a afrontar? ¿Está seguro? ¿Está seguro que Dios le va a dar la oportunidad de hasta cuando a usted se le antoje o le dé la gana de bautizarse? ¿Y qué tal si la muerte le sorprende hoy? Va a ser un profeta como el día de hoy. Un profeta que dijo literalmente las palabras: prefiero muerto antes que obedecerle a Dios. A él se le mandó a dar una predicación a una ciudad que Dios tenía en su corazón salvarles. Una ciudad completa se iba a salvar si este hombre cumplía el propósito de Dios. Pero él prefirió hacer su voluntad, como la hacemos muchos. O sea, venimos y Dios nos viene llamando y queremos hacer nuestra voluntad. Lo que no sabemos es que nos vamos a volver como un Jonás en potencia, que vamos a morir antes de haberle obedecido a Dios. Y cuando digo primero muerto, fueron literales las palabras. Cuando reviso la historia de Jonás y me doy cuenta de ese momento difícil que él estaba viviendo, donde fue interpelado por personas inconversas. Cuando digo inconversas, que adoraban a otros dioses, eran politeístas. Y le dicen, ¿por qué lo hiciste? Porque él les confesó que venía huyendo de Dios, de la orden de Dios. Y ese barco estaba a punto de reventar en pedazos, porque Dios había decidido detenerlo a toda costa. Y vas a cumplir mi propósito, decía Dios. Y si ese barco lo voy a destruir, lo voy a destruir. Y ahí estaba ese hombre. Y cuando lo encaran, le dice, ¿por qué lo hiciste? ¿En qué cabeza cabe hacer lo que tú haces? Esconderte de Dios. Cuando ellos se enfrentan a Jonás, le dicen, ¿qué debemos hacer? Pero la pregunta es, ¿qué debemos de hacer? Es en razón de
contentar a tu Dios? Están preguntando al que conoce a ese Dios. Véanme acá. Si a mí me preguntan, ¿cómo puedo yo adorar al Santo Niño de Atocho? ¿Han escuchado? Yo no podría responderle con todo respeto, fíjese. Pero no porque soy evangélico, no porque soy bautista, no porque no creo, sino porque no conocí nada de eso. Entonces no tengo el conocimiento, solamente tengo el nombre. Pero si me preguntan cómo puedo hacer para agradar a Jesús de Nazaret, vinieron a la persona correcta. ¿Por qué puedo hablar de Él? Porque he vivido milagros que Él ha hecho en mi vida. He visto vidas transformadas a través de 30 años. De ese Dios que ha transformado a muchos hogares, sí puedo hablar. Entonces a Jonás le preguntan, ¿cómo podemos contentar a tu Dios? Porque el problema acá no son nuestros dioses. Es más, nuestros dioses son incapaces de resolver el problema de calmar la tempestad. Así es que aquí solo hay uno que puede hacerlo, tu Dios. Cuéntanos, ¿qué hay que hacer? ¿Cómo lo hacemos? ¿Y quién tenía la respuesta? ¿Quién tenía la respuesta? El profeta de Dios. Alguien que conocía de Dios. Tiempo atrás les mencioné la importancia que tenía este profeta de aquel entonces. Era un hombre de renombre. No era cualquier profeta. Había estado con varios reyes él. Les había profetizado cómo les iba a ir en su reinado. O sea, era un hombre que tenía una autoridad espiritual. Y aquellos marineros, vamos a tomar un número de 10 o 12, a ver cuántos había en ese barco, pero quedémonos con un número de 10 solo para efecto de este sermón. Aquellos 10 marineros, angustiados por su propia vida, ¿sí?, necesitaban soluciones. Pregunto en estos momentos, al ver que la situación recaía en un culpable, en un responsable que se llamaba Jonás, ¿cuál podría ser alguno de los comportamientos de aquellos marineros? ¿Cuál puede ser, cómo estarían ellos con respecto a Jonás? ¿Contentos? ¿Enfadados? ¿Molestos? ¿Qué podríamos hacer para poder resolver el problema? Hasta matarlo, ¿verdad? Porque por culpa de él vamos a morir nosotros. Y no es justo, pues. No estaría bien que tengamos que morir por este. Cuando Jonás es interpelado y le dice ¿qué debemos hacer? Es ¿cómo contentamos a tu Dios? Y hoy vamos a aprender, atención, que la respuesta de Jonás se alejaba, óigame bien, se alejaba de muchas otras formas de resolver el problema. ¿Cuál fue la respuesta que él dio? Ustedes la saben ya. ¿Cuál fue? Tírenme al agua. Léalo conmigo. Veamos a la escritura. Jonás capítulo 1. ¿Lo tienen todos? Si no lo tienen todavía es porque no tienen Biblia. Pero al final les voy a vender una. Jonás capítulo 1. En el versículo 10 lee así: y aquellos hombres temieron sobremanera. Cuando dice temieron, era sobre su vida, sobre aquel Dios que estaba muy enojado. ¿Por qué has hecho esto, Jonás? Porque ellos sabían que huía de la presencia de Jehová, pues él se los había manifestado. Y le dijeron: Jonás, ¿qué haremos contigo para que el mar se nos aquiete? Porque el mar se iba, ¿cómo dice? Embraveciendo más y más. O sea, entre más ellos intentaban resolverlo, más se embravecía aquel mar. La situación estaba incontrolable. Y dentro de eso incontrolable estaba esta conversación. El agua caía sobre ellos, el barco se movía, estaba a punto de destrozar. Crujaban todos, crujían las maderas, porque estaba a punto de desarmarse el barco. Todo el material que llevaban de carga, toda la compra, toda la venta que llevaban, todo el material de exportación que llevaban, todo lo habían tirado al agua. Lo único que quedaba ahora que salvar era la vida de ellos. Y ahora en juego de la vida, pregunta, ¿qué haremos? ¿Cómo hacemos? Y mira la respuesta de él, ¿cuál fue? El 12, y le respondió: tomadme y echadme al mar.
¿Qué le parece la respuesta? Esa es la mejor decisión. Véanme todos acá. Y empecemos a pensar en las oportunidades que habían. Las oportunidades que habían para resolver este problema. Dios había decidido detener ese barco a toda costa. ¿Sí o no? La tormenta no les iba a permitir avanzar más. Y si era posible destruirlo, se iba a destruir. Bien, alternativas. Empiecen ustedes a pensar conmigo. ¿Cuáles eran las posibles alternativas antes de hablar de la muerte? Opciones. ¿Perdón? Si él le pide perdón a Dios y proclama, Señor, me equivoqué de camino, ¿podría ser esa una opción? Si no fue la primera que le pusieron, se la ofrecieron. ¿Qué le dijo el capitán? Levántate, dormilón, clama a tu Dios. Quizás tu Dios nos saque de esta. ¿Y qué hizo él? No clamó a Dios. O sea, él desperdició el primer cartucho. Bien, está desperdiciado. No lo quiso. Nunca clamó a Dios. Pregunto, ¿Dios lo hubiera atendido? Claro. Si el punto era cambiar tu actitud, cambiar tu comportamiento, ¿cuándo te vas a arrepentir de tus actos? ¿Cuándo vas a cambiar esa manera de ser? Eso es lo que Dios esperaba ver. Y no veía eso. No que dice, tíreme al agua. Bien, otra alternativa, piensen conmigo. Ayúdenme, son mis estudiantes. Regresarse. ¿Podían continuar su barco? ¿Y qué chiste tenía llegar hasta donde iban sin carga? Ellos tenían compromisos, tenían proveedores. Tenían que regresarse. Por fuerza tenían que regresarse, ¿sí o no? Entonces una solución es, señores, marcha de regreso. ¿Se cumplía el objetivo de Dios? Sí, ya no va para allá. El barco ya no va para donde iba, para Tarsis, sino que ahora va para Nínive. ¿Y a dónde está el profeta? Perdón, para Jerusalén, para la ciudad de Jope, el puerto donde habían salido. Entonces se frenaba el viaje a Tarsis. Segunda opción. Tercera opción. Ayúdenme. ¿Qué otra opción tenemos? Bien, se las explico yo acá. Todos los barcos mercantes, todos los barcos por su inmensidad, no pueden acercarse a las playas, ¿sí? Por los bancos de arena. Entonces, todos los barcos tienen esquifes, tienen lanchas pequeñas. Entonces, cuando van llegando a ciertas ciudades y necesitan provisiones, bajan los esquifes, bajan las lanchas pequeñas, dejan el barco en alta mar y se van con las lanchas a traer producto o a pasar la noche en alguno de esos pueblos. ¿Me están comprendiendo todos? Bien, ¿cuál era la opción? ¿Verdad que ya hay otra opción? Bájele el esquife a Jonás y salud, viejo. Que te vaya bien, te vas de regreso. Nosotros vamos para Tarsis, vos no sos parte de esto. Por tu culpa, mira todo lo que ha pasado. Así es que habían opciones antes de la muerte. ¿Amén todos? ¿Se da cuenta cuántas opciones Dios nos da? ¿Se da cuenta que la muerte no es el final? ¿No es la solución a nada? Aquellas personas que un día acariciaron que cuando la vida es un martirio, el suicidio es un deber, ese es satanismo puro. Siempre habrán opciones antes de la muerte. Dios no ha dejado la muerte como la opción. No le dio la opción a Jonás de la muerte para resolver el problema. La muerte la acarició él. Pero vea cómo lo hizo. Acarició la muerte para no cumplir su mandato. Él acarició la muerte. Él le dijo, tíreme al agua. Le voy a mostrar algo más todavía. Fue tan cobarde que no se tiró él al agua. Si esa era la solución, ¿qué tenía que hacer? Suicidarse. ¿No es cierto? Voy a salvarlos a todos. Tírate al agua, pues. Si esa es la solución, ¿por qué no te tiras al agua? No, fue tan cobarde que les pasa el papel a ellos. Fue un Judas, un Pilatos lavándose las manos. Muy bien, ¿quieren salvarse? Sí, tíreme al agua. Que la muerte mía caiga sobre ustedes. Ve qué bonito. Ve qué chulo. Él es el problema y ahora nos pasa el problema a nosotros. ¿Quiénes van a ser ahora los homicidas? Los marineros. ¿Por qué? Porque este bayunco se mete al barco. Porque no le quiere obedecer a Dios. Mire cómo le pasamos el problema a la siguiente generación. El problema era de él. El problema no era de los marineros. Los marineros no tenían nada que ver. Ellos no hacían viajes de turismo.
Ellos eran mercantes, llevaban mercadería. No le dieron ni siquiera un lugar donde se pudiera hospedar. Allá donde están las maletas, allá tírate, papá. Ahí en calidad de tetunte iba él ahí. ¿Por qué? Porque no era un barco de tours. No iba de paseo, iba huyendo. Y ahora que la solución de él es la muerte, lo hace cobardemente. Le dice, tírenme al agua. Cuando los marineros escuchan esa propuesta, ¿qué cree? Con el enojo que tenían, ¿no era fácil hacerlo? ¡Claro! Pero ni aún ellos consideraron que esa era la solución. Mira, sigamos trabajando. Ahí dejen este necio. Ahí dejemos este bobo con su... Sigamos nosotros y hagamos lo que sabemos hacer. Y dice que el mar se embravecía más. Y la tormenta era peor. Y no podían más cómo controlar aquello. Y ante eso, le volvieron a decir, ¿qué hacemos contigo? Tíreme al agua. La gran solución, vea. Échame. Cobardemente. No querer enfrentar. Mire, era más fácil tirarse de rodillas. Era tan fácil tirarse de rodillas. No, él dice, échenme al lago. Conviértanse en homicidas. Conviértanse en las personas que mataron a un profeta. Aquellos hombres, cuando supieron que era profeta, ¿ustedes qué creen? ¿Que con ganas le iban a tirar? No. Si ya de por sí está enojado este señor ahí arriba. No, Dios no. Y ahora que le vamos a tirar al profeta al agua, Dios guarde. No. Así es que ante eso, ¿cuál es la solución? Ya Jonás les dijo la solución. Aquí empiezan a despertarse las nuevas oportunidades. Y vamos a cambiar de personaje y vamos a dejar al cobarde Jonás por un rato, y por el final del sermón no hablaremos más de él, porque no tiene caso hablar de él. En este sermón nos deshacemos un momentito del cobarde. En fin, él pidió que lo tiraran al agua, ¿se recuerda? Hablemos de los marineros. Que nuestro sermón sea aprender de los marineros el día de hoy. Aquellos hombres que estaban recibiendo un paquete que llevaba consigo una maldición. ¿Por qué? Por querer huir de Dios. Aquellos hombres querían salvarse. Así que Jonás aparece como el hombre de la mejor escena. Si ustedes me tiran al agua, ustedes se salvan. Yo seré su salvador. ¿Qué le parece? ¿Está bien eso? Semejante cobarde. Si se te mandó a salvar a una nación, no a 10 personas. Dios no te mandó a ser héroe de 10, te mandó a ser el héroe de 140,000 personas habían en Nínive. Y él prefiere 10 que no tenían nada que ver con Nínive. Su razón de ser era salvar Nínive, no salvar estos 10. Si estos 10 estaban emproblemados por tu culpa, estos no tenían nada que ver con la justicia de Dios. Te los estabas llevando de encuentro en la justicia de Dios. Ahora aparece como el Salvador. Miren, muchachos, si ustedes me tiran al agua, ustedes se salvan. Suena bien la oferta. Pero número uno, la oferta está linda, pero vamos a ser homicidas. La oferta está bonita, pero nosotros nunca le hemos quitado la vida a nadie. Y esto va a quedar en la historia de que nosotros tiramos al profeta al agua. ¿Qué le parece? Se va a recordar a estos hombres como alguien que tiraron al agua, que mataron vilmente al profeta de Dios. Aquellos hombres no querían la responsabilidad. Así es que ahora viene el aprendizaje de ellos. Léalo conmigo. En el 13, aquellos hombres trabajaron para hacer volver la nave a tierra, mas no pudieron porque el mar se iba embraveciendo más y más contra ellos. El 14, inicia lo lindo. Entonces, ¿qué dice? ¿A quién clamaron? Mire qué lindo. Se dieron cuenta que existe otro Dios. Sus dioses ya fallaron. Sus dioses fracasaron. Ahora claman al Dios de Jonás. Pregunto, ¿Jonás les enseñó a orar? ¿Sí o no? No. Ahora quiero que ponga doble atención a esto. Este es el momento donde captan la atención de Dios. Aquellos hombres claman por primera vez al Dios Todopoderoso. Y capta la atención de Dios aquellos 10 marineros. Mire qué lindo eso.
Cuando nosotros somos capaces de hacer esa primera oración hacia Dios. Esa primera oración que usted un día le hizo a Dios. Quizás tirado una cuneta, quizás a punto de un aborto, quizás en una situación lo más deplorable, usted empezó a decir: Dios, no merezco ni tan siquiera que me mires, pero si existes, si me das una mano. Esa primera oración es la que impactó a Dios. Ese día te ganaste la atención de Dios. La oración que tú rezas: Padre nuestro que estás en los cielos, santificado sea tu nombre, venga. Esa es una liturgia, un rezo. Esa es una forma de repetir. Esa no impacta. Esa era una oración modelo, porque en aquel entonces le dijeron a los discípulos: enséñanos. Los discípulos decían: enséñanos. Nosotros no tenemos. Tú, cuando te doblas tus rodillas y hablas con el Padre, tarda hasta 2 horas. No podemos nosotros orar. Así que el Padre Nuestro se tomó como un modelo de las características que debe tomar uno para orar. Pero atención, el Padre Nuestro todavía no se había recitado. Y aquellos hombres hablan por primera vez con Dios. ¿Y qué creen? Ganaron la atención de Dios. ¿Qué te estoy diciendo? Tú puedes escuchar que este hombre hable de una forma espectacular delante de Dios, y la primera oración yo venga: Padre altísimo, sempiterno, dueño. Y usted va a decir: wow, qué lindo ora el pastor. Mira, solamente fui a rebuscarme esas palabras para decirlas delante de ti. Pero esa oración no pasó de este cielo. La oración que impacta es cuando tú abres tu corazón a Él. Tú puedes traerme y llenarme de peticiones, eso, y yo voy a venir y voy a orar por ti. Pero no hay como tu propia oración. Cuando tú le digas: Señor, estoy aquí por mi culpa, y este es el resultado de lo que me ha pasado. Cuando abres tu corazón y dices como los marineros, y clamaron al Dios de Jonás. Cuando clamaron a Jehová, mire la palabra clamaron, se tiraron de rodillas y empezaron. Mira la oración, escúchala, léala conmigo ahí. Clamaron y dijeron: te rogamos ahora, Jehová, que no perezcamos nosotros por la vida de este hombre, este sinvergüenza, este es tu profeta, este que se dice que es evangélico, este que va al Taber, este que va a Cairo, este que va a todas las iglesias, Señor. Por la culpa de este vamos a morir. No, ni ponga sobre nosotros la sangre inocente. Quiere que nosotros lo matemos, Señor, porque tú, Jehová, has hecho como has querido. Tú has hecho tu voluntad. Mire qué oración. Las 2 cosas más importantes. Bueno, la primera de ellas, exaltarle, clamarle. La segunda de ellas: por culpa de este, no permitas que nosotros muramos. ¿Sí? No somos los culpables. Y la tercera: ¿por qué vamos a llevar su sangre nosotros? ¿Por qué vamos a ser tildados nosotros de asesinato? Si Él es. Él está pidiendo, Él está diciendo: tírenme al agua. ¿Has escuchado a aquellas esposas cuando provocan a los esposos? Pegame, pues, pegame. Y todavía le dicen a uno: maricón, pegame. Y le ponen hacia uno. Y usted con ganas, y usted a solicitud de ella. Pero ¿qué está detrás de eso? La cárcel. Y usted: ay, no me estés provocando, pegame pues si no tenés valor. Y se le pone así, y usted: ay, Señor, le pego. Se ve que es con su gusto que le voy a pegar. Pero detrás de ti está la cárcel. Solo te está. ¿Qué estaba haciendo Jonás? Provocándolos. Tírenme al agua, que caiga sobre ustedes. El mar se va a quitar, pero tírenme ustedes. Yo no tengo el coraje de tirarme. Soy tan cobarde en esta decisión que no me voy a tirar. Pero si ustedes se quieren salvar, aquí tienen a su Superman. Tírenme al agua. ¿Era el Salvador él? Los marineros fueron salvos no porque Jonás lo tiraron al agua, sino porque movieron el corazón de Dios, su oración. Ganaron la atención de Dios. Dios no les culpa por haberlo tirado.
Esa oración sencilla que hicieron estos hombres por primera vez al Dios Todopoderoso, captaron la atención de Dios. Cuando agarraron a Jonás y lo tiraron, sus manos no quedaron llenas de sangre. Ya le habían pedido permiso al Dios Todopoderoso. Vea lo que dice a continuación. En el 15, y tomaron a Jonás. ¿Y qué pasó? Y lo echaron. ¿Y qué pasa con el mar? Bien. Navegue conmigo ese momento. Estábamos en la turbulencia. Estamos que el barco se rompe muy pronto. Y el tipo me está diciendo, tírame pues. Tírame al agua. Si es por su gusto, pues. O sea, ¿qué pasa con Jonás? No importa ahorita. ¿Sí? Y el agua se tranquiliza, la tormenta para y todo queda en tranquilidad. ¿Qué hubo minutos más tarde, segundos más tarde? Una paz, una tranquilidad. Eso es lo que sucede después de la tormenta. Eso es lo que sucede cuando tu noche es larga. Ya va a amanecer y el sol va a brillar sobre buenos y malos. Solo espere que pase la tormenta. Solo espere un tantito más. Solo vamos a tirar a Jonasito al agua y las cosas van a cambiar. Solo tira el culpable al pecado, deshágase del pecado y las cosas van a cambiar. Pero tienes que quitar lo que está estorbando. Tienes que desarraigarte de eso que te tiene ahí atrapado. Mientras compartas con el pecado, con esto, con lo otro, no vas a poder. Tienes que liberarte de él. Aquellos hombres se liberaron de él para tener vida. Hasta que se liberaron de él, la bonanza llegó. Wow. Y todo tranquilo. Nadie salió a vigiar a Jonás. Todos se quedaron impactados del Dios Todopoderoso. Wow. Era cierto. Tírenme y esto se calma. Era cierto lo que decía esto. Era profeta. Se cumplió. ¿Y qué sigue a continuación? Léalo conmigo, aprendamos de ellos. 16. Y temieron aquellos hombres. ¿Ahora quién? Con gran temor. ¿Y qué dice que hicieron después? Ofrecieron sacrificio a Jehová. ¿Y qué hicieron después? Bien, lea los tres verbos otra vez. Lea, encuéntralos. Temieron, ofrecieron e hicieron votos. Bien. ¿Quién les habló de hacer todo eso en su vida religiosa, en su vida de fe? ¿Jonás les predicó? ¿Aceptaron a Cristo porque Jonás les predicó? Un cobarde como él ni siquiera tuvo el valor de predicarles. Ni siquiera tuvo el tiempo de predicarles. No tuvo el placer ni el deseo. Se quiso hacer el salvador de ellos haciendo una callanada. Nada más eso. Pero en esos momentos ellos se encontraron con el verdadero Dios. ¿Y qué hacen después? Lo adoran. Se dieron cuenta que existe un Dios mejor que sus dioses. Sus dioses fueron descalificados y apartados. A partir de hoy tenemos un nuevo Dios. Dice, y le adoraron, le clamaron, le temieron. Viene la última. E hicieron votos. ¿Amén todos? Bien. Antes de hablar de los votos, quiero que cada uno de ustedes piense conmigo lo siguiente. Por favor, piensen. En este momento les traslado otra vez la parte a ustedes. ¿Hasta qué momento de la historia Jonás sabe de la vida de los marineros? ¿Hasta qué momento de la historia Jonás sabe lo que estaban haciendo o habían hecho los marineros? Piensen. 1, 2, 3. No, ahí empezó todo el martirio. ¿Hasta qué momento Jonás se enteró de la vida, de lo que hacían los marineros? Jonás, ¿hasta qué momento se enteró de todo lo que estaba sucediendo? Cuando se encontró en el vientre del pez. Pero ahí estamos en el otro sermón. Todavía no hablemos de él. ¿Hasta qué momento él tenía conciencia, conocimiento de lo que había pasado en el barco? Tal vez hoy sí. Cuando lo enfrentaron, cuando van y le dicen que Cuando lo tiran al agua.
¿Sí o no? Tíreme al agua. Hasta ese momento Jonás tenía conocimiento de todo lo que había pasado, ¿sí o no? Lo tiran al agua y ahí pierde el conocimiento de lo que está pasando en el barco. Por favor, piense conmigo. ¿Quién escribió el libro de Jonás? Jonás, el profeta. ¿Y cómo conoce que los marineros después adoraron a Dios, glorificaron a Dios e hicieron votos, si Jonás estaba en el vientre del pez? Llegamos al punto. Bien, volvamos a la historia. Se hizo quietud del barco. ¿Sí todos? Amén. ¿Tenía acaso irse para Tarsis? Ya no llevaban producto. Tenían proveedores esperándoles. ¿Qué hicieron ellos? Regresaron a Jope a traer sus productos. Jonás, bien, gracias. La historia cuenta que nadie adoraba a sus dioses ni hacía votos delante de sus dioses si no era en los templos. Todo mundo buscaba los templos para hacer sus votos. Entonces, bien, Jope es en Jerusalén, el único lugar donde se adoraba a Dios en aquel entonces. Entonces, ¿a dónde hicieron los votos? En Jerusalén. ¿Y a quién cree que se encontraban en Jerusalén? ¡Vos! ¡No! Yo te tiré al agua. ¡No! ¡Jonás! Te voy a contar lo que pasó. Y así está escrita toda la historia. Se encontraron de nuevo. Y Jonás supo que ellos habían hecho sus votos delante de Dios, para poder seguirse escribiendo la historia de ellos. De lo contrario, Jonás no sabía lo que había pasado. ¿Me están entendiendo todos? Bien. Está escrito lo bueno y lo malo de la vida de Jonás, para que usted y yo esta mañana reflexionemos. De su vida está escrito lo bueno y está escrito lo malo. A Dios no se le escapaba ningún detalle. Quizás esta mañana va a servir para reflexionar. ¿Y qué tal si soy un Jonás en potencia? ¿En razón de qué? Te llamó al bautismo, te llamó a servir, te llamó a media semana y no has venido, no lo has hecho, no has caminado con Dios. Estás dando tiempo ¿a qué? A que se cumpla primero muerto antes que cumplirle a Dios. Cuando Jonás dijo primero muerto antes de ir a Nínive, Jonás no pensó en los ninivitas. Jonás pensó de esta manera: si muero hoy, se mueren los ninivitas. Vea, era una buena decisión. Si yo muero, se mueren los ninivitas. Y aquí Israel sale bien ganando, porque es como haber vengado a los israelitas por todo el daño que los ninivitas habían hecho. Así que con mi muerte, Dios manda matar a los ninivitas e Israel queda glorificado. Ese no era el plan de Dios. Ese no era el plan de Dios. ¿Cómo nosotros, creyendo que hacemos cosas buenas, terminamos haciendo las malas? ¿Por qué? Porque sin darnos cuenta le venimos dando vueltas, excusas a la vida y no damos un paso más en nuestro camino de fe, en nuestro llamado del Señor. Usted no está acá por casualidad, ni está escuchando este sermón por casualidad, ni siquiera está acá porque es chero mío. Usted está acá porque Dios quería hablar con su vida. Y esa es la razón que nos ha traído a todos nosotros acá. Antes de predicarles a ustedes, Dios me lo predicó a mí. Soy un Jonás en potencia. Puedo andar huyendo de una respuesta de Dios. Y yo le pregunto todos los días: Señor, no quiero verme. Mándame donde tengas que mandarme. Llámame donde tengas que llamarme. Y ahí voy a estar. Si usted me dice: pastor, ven al hospital, ahí va a estar. Si le tengo la excusa, soy un Jonás que voy huyendo de mi responsabilidad. Ahora ese soy yo. ¿Y usted? ¿A dónde lo ha llamado el Señor? ¿A qué lo ha llamado? ¿Cuánto hace que el Señor lo esté enamorando? Venga, acérquese, involúcrese, sea parte de. No me apoye a mí. Por favor, no piense en mí. Usted tiene un llamado de parte de Dios. Nada más. Si no es Él quien le llama, hágase el del Jonás que quiera. Que a la vuelta le esté esperando un pez. Eso el próximo domingo
Su pez le espera. Inclinen sus rostros, vamos a orar. Señor Jesús, gracias porque esta mañana hemos aprendido de tu palabra. Gracias por hablarnos. Gracias por la vida de estos marineros. Gracias, mi Dios, porque no era una historia que la podíamos tomar a la ligera. Había mucho que aprender. Señor Jesús, qué bueno que tenemos este tiempo para reflexionar en cuanto a nuestro llamado, en cuanto a las veces que nos has coqueteado para que nos involucremos, a que crezcamos, a que demos más de nosotros, a serte fiel con nuestros diezmos, a serte fiel con nuestros cultos, a serte fiel en los ministerios. Señor, gracias porque has hecho una reflexión a tiempo a nuestras vidas y podemos salir de este lugar conscientes que sin darnos, Señor, el pensamiento, podemos ser Jonases en potencia. La muerte nos puede encontrar y no hicimos tu voluntad. Señor, que no suceda tal cosa, que no nos esté esperando ese pez. Apártanos y aléjanos, y mejor si humillamos nuestro espíritu hoy delante de ti. Bendíganos, Dios, así como están con su rostro inclinado. Si existe esta noche